Bueno, buenos días a todas, a todos. Estamos reunidos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Santiago Vaquero. Hoy es lunes 26 de junio del año 2023 y está presente su director Guillermo Quiña y las integrantes del jurado Estefanía Martinowski y Marcela País Andrade. Entonces, para empezar este acto de defensa, le vamos a dar la palabra a Santiago para que haga su exposición y nosotros apagamos nuestros micrófonos el resto. Bueno, gracias. En primer lugar, agradecer a Josefina y al departamento por darme la oportunidad de defender mi tesis. También a Marcela y Estefanía por haber leído mi tesis y estar presentes acá. Y bueno, a Guillermo por haberme acompañado en cada momento del proceso. Mi tesis se titula Del contacto de la relación en Tinder, un análisis etnográfico sobre el proceso de vinculación mediada por aplicaciones de citas. Y en primer lugar, lo que me gustaría comentar un poco es sobre el preámbulo del tema o cómo es que se llega a construir este problema de investigación. Y tiene que ver con mis inquietudes al momento de encarar el seminario anual de tesis, que tenían que ver con el uso de redes sociales, la publicación de contenidos y un poco el protagonismo creciente del teléfono celular o el teléfono inteligente, el smartphone, en las interacciones y en cada rincón de la vida cotidiana. Durante el seminario anual yo le voy dando forma a estos temas, tratando de encontrar un problema de investigación específico, pero no llego a buen puerto, digamos, no llego a construir algo concreto. Y más o menos por la misma época empiezo a usar aplicaciones de citas y se me empieza a ocurrir que este podría ser un caso interesante de análisis para llevar a cabo. Bueno, armo más o menos el proyecto y se lo muestro a Guillermo, y una vez que acepta en dirigirme, en formar parte como director, le empezamos a dar forma al tema. Y uno de los primeros pasos que tuvimos que dar para, para avanzar en este proyecto fue circunscribir el Internet desde la mirada antropológica, o más bien definir cuáles serían los intereses para la antropología en un estudio de algo relacionado con el Internet. Estos son algunos de los autores que desde la antropología se han referido al Internet a lo largo de la historia. El Internet en sí mismo ha cambiado mucho desde su lanzamiento. Gustavo Lins Ribeiro, en el 2002, hablaba del Internet o lo definía como un sistema descentralizado que potencializa al individuo, permitiendo un contacto con números ilimitados de interlocutores y dando la posibilidad de acceder a contenidos e información de diversos formatos de manera instantánea. Por la misma época, Elisenda Ardébol hablaba de nuevas formas culturales que tenían lugar a partir del uso de Internet y trabaja sobre el concepto de cibercultura como nuevos modos de ser, de comportarse y de relacionarse propios de la vida social online. Para situarnos más o menos en contexto, en esa época todavía no se había lanzado al mercado Facebook, no existía la red social Facebook, que fue algo fundamental para lo que es el Internet hoy en día. Rosalía Winocure en el 2013 destaca al Internet, o mejor dicho, define el Internet o describe cómo este dispositivo permite a los sujetos reorganizar circunstancias espaciales y temporales de su vida, de su biografía, para que hablen en su nombre. Ahí Rosalía Winocure ya está hablando de un Internet con redes sociales arraigadas y apropiadas dentro de los usuarios, y además un teléfono inteligente que ya empezaba a estar presente de manera masiva.
bueno, Rosalía Buenocura está hablando del Internet contemporáneo, que es un Internet bastante diferente a lo que fue el primer Internet, el Internet de los años 90, en donde por lo general los usuarios entraban a los sitios web a través de nombres de fantasía, nicknames o imágenes que los representaban como avatares, pero que no estaban sus rostros ahí en las redes, en los sitios, sino que se comunicaban desde una suerte de anonimato. Esto está ilustrado en esta pieza de humor gráfico de la revista The New Yorker, que es muy conocida, salió en el año 93, y son dos perros, uno está usando una computadora y le dice al otro, en internet nadie sabe que eso es un perro. Esto, bueno, ilustra este contexto de anonimato que primaba en esa época del internet. Hoy en día tenemos un internet altamente personalizado, con un montón de aplicaciones que vienen a cumplir funciones específicas dentro de nuestra vida diaria, además de entretenimiento y demás. La autora Christine Hine define a este Internet como E3 a partir de tres conceptos clave que ella ve como cualidades en el Internet: embedded, embodied y everyday, que son los siguientes. La obra de Hine todavía no está traducida, así que tuvimos que traducir los conceptos nosotros, pero son los siguientes. Embedded significa incrustado o incorporado, y tiene que ver con la forma en la cual Internet se incrusta en dinámicas culturales que le dan significado. Ya no hay un ciberespacio diferenciado en donde las personas entran puntualmente en un día, en un momento de su día, frente a su computadora de escritorio, y luego salen y no están más, digamos, sino que se imbrica en las diferentes dinámicas sociales. La segunda de las cualidades, la cualidad embodied, significa encarnado, y tiene que ver con el grado de intimidad al cual las personas han llegado con el Internet. Progresivamente, con el advenimiento de las redes sociales, las personas fueron volcando cada vez más y más información personal en las redes, y hoy en día hay una correlación directa entre usuario y persona, digamos. En las redes sociales está nuestro nombre de pila, nuestro rostro, nuestra foto, nuestro cuerpo, cosas de nuestra biografía que nosotros elegimos publicar. Entonces, esta es una dimensión clave del Internet de hoy que define Hine y nos sirve para visualizar un poco y dimensionar la problemática. La tercera de las dimensiones es la dimensión everyday, y tiene que ver con la capacidad técnica a la cual llega el Internet de volverse disponible todos los días, pero es esta cualidad de omnipresencia que tiene el Internet a través de las antenas 3G, 4G, o bueno, lo que en un futuro quizás podría ser el 5G, de volverse posible de ser, digamos, utilizado en cualquier momento del día, en cualquier instante de la vida cotidiana, mientras tengamos conexión. Bueno, una vez que definimos el Internet y un poco el interés de la antropología para estudiar esto, nos preguntamos por qué estudiar aplicaciones de citas. Bueno, en principio, lo que cabe mencionar es que estas aplicaciones están destinadas a asistir en un tipo de vinculación específica, que es la vinculación sexoafectiva. Siendo así, pensamos, bueno, ¿qué podemos decir sobre la sexualidad? Rodríguez Shadow y López Hernández definen la sexualidad como una construcción colectiva en torno a la reproducción, los deseos y las relaciones eróticas. Son un conjunto de prácticas, de actitudes, de hábitos y discursos que una sociedad en un momento dado configura sociohistóricamente en torno a este tipo de relaciones. Entonces, si las aplicaciones de citas se dicen a sí mismas que vienen a jugar un rol o vienen a asistir en este proceso, perdón, algunos de los interrogantes que nos surgen es, bueno, ¿qué implicancias pueden llegar a tener estas tecnologías sobre las actitudes, prácticas, hábitos y discursos que configuran esta construcción colectiva? ¿De qué forma asisten e influyen en el establecimiento de vínculos? ¿Y cómo conciben los sujetos este tipo de experiencia? Esto es así porque, bueno, nos lo vamos a preguntar desde una perspectiva situada. Los objetivos de investigación quedaron configurados de la siguiente manera. El objetivo general: analizar la forma en la que las aplicaciones de citas intervienen en el establecimiento de vínculos sexoafectivos.
Y los objetivos específicos que fueron guiando el proceso de investigación fueron, bueno, describir los procesos e instancias que se llevan a cabo en la plataforma, indagar sobre prácticas implicadas en la construcción de perfiles y la presentación de las personas en la aplicación, exponer e interpretar las reflexiones sobre la experiencia y analizar las cualidades de vínculo originado a partir del uso de estas aplicaciones. En cuanto a la metodología, lo primero que cabe mencionar acá es que circunscribimos el análisis a la aplicación Tinder y sus usuarios. Esto es así porque hablar de aplicaciones de citas resultaba un poco ambiguo en principio. Entonces definimos delimitar el análisis a la aplicación Tinder y sus usuarios. Elegimos esta aplicación porque es posiblemente el caso más representativo dentro de las aplicaciones de citas, por ser bueno, la más descargada, la más difundida, por lo menos en el momento de iniciar la investigación, pero al día de hoy debe serlo también. Y además es una de las aplicaciones móviles más antiguas y sobre la cual las demás fueron influyéndose en su diseño. Las técnicas de registro fueron entrevistas semiestructuradas a usuarios, tanto presenciales como virtuales. Esto es así porque, bueno, arrancamos la investigación en 2019 y nos agarró en 2020 la pandemia, y con la situación de confinamiento tuvimos que hacer algunas entrevistas virtuales. Y el registro de la observación participante, que en el caso de tratarse de un fenómeno relacionado con el Internet, adquiere muchas veces la forma de autoetnografía, porque el investigador, cuando encara un problema relacionado con el uso de Internet, está altamente implicado en las dinámicas que estudia. Es decir, yo mismo tengo un teléfono inteligente, yo mismo tengo redes sociales, yo mismo tengo un perfil en aplicaciones de citas, yo mismo lo construí, tomé decisiones para construir ese perfil, para publicar ciertos contenidos. Entonces, ese grado de agencialidad que tiene el investigador, está bueno expresarlo y ponerlo, digamos, visible para que entre en diálogo con el testimonio de las personas implicadas en la dinámica. La selección de estas personas fue a partir del método de muestreo en cadena o bola de nieve. Esto consiste básicamente en seleccionar a algunas personas allegadas a mí, pero que no tengan que ver con mi círculo de confianza, digamos, que no sean amigos míos ni familiares, pero que sí sean usuarios de Tinder, claramente. Y luego que estas personas me refieran a otras personas, conocidos de ellas, para también realizar una entrevista. Esto fue muy interesante porque en principio a mí se me ocurría que capaz podía conseguir entrevistas a través de la aplicación Tinder, pero cuando yo me presentaba ante las personas como, bueno, estoy haciendo esta investigación, a mí me gustaría entrevistarte por tal y cual cosa, generaba rechazo. No, en ese contexto las personas no sentían confianza cuando les proponía hacer una entrevista. Por más que me presentase, digamos, bien, como bueno, soy estudiante, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del método de bola de nieve, lo que se generó es como una relación de confianza previa antes de realizar la entrevista con la persona, y además como un interés genuino de la persona en hablar sobre esto. Las entrevistas fueron bastante largas, estaban cargadas de contenido, había como alta reflexividad al respecto. Se lograron hacer 7 entrevistas a usuarios de 23 y 46 años, residentes del área metropolitana de Buenos Aires. Yo en ese momento estaba viviendo allá también. Y otras fuentes consultadas fueron lectura de artículos periodísticos e información estadística, y encuentros informales en donde capaz salía el tema de las aplicaciones de citas y sin ser un registro formal, digamos, en donde yo por ahí estaba entrevistando y grababa o demás, simplemente hablando, capaz saltaban cosas, había disparadores muy interesantes que después yo me llevaba a mi casa y me inspiraba para seguir adelante en la investigación. Entonces, vale incluirlo acá porque realmente fueron cosas inspiradoras las que surgieron en este tipo de encuentros. Bueno, en el capítulo 2
lo que intentamos hacer es un poco lo que hicimos con el Internet, pero ahora con las aplicaciones de citas, es decir, caracterizarlas. En principio, estas aplicaciones se presentan a sí mismas como creadas para facilitar la comunicación entre personas que buscan involucrarse sexoafectivamente con otras. Estas son algunas de las más conocidas. Es muy común entre los usuarios usar más de una, muy común, lo más común diría. Y bueno, si vemos estas aplicaciones a partir de la perspectiva de Christine Hinn, la perspectiva E3, podemos visualizar que las dinámicas socioculturales que les dan sentido y que les dan significado son las dinámicas de cortejo y vinculación sexoafectiva. Además, también forma parte de la dimensión encarnada del Internet en tanto involucran el uso de perfiles para representarse en la red y se incorporan a la vida diaria mediante el smartphone, estando siempre disponibles para ser utilizadas siempre y cuando tengamos conexión. Los antecedentes sobre el tema fueron agrupados en tres conjuntos. En estos grupos conviven artículos de diversas disciplinas, de diversos enfoques. Hay bastantes trabajos de diversas disciplinas sobre este tema, tanto de comunicación social como de sociología o psicología. Y lo que optamos por hacer es agruparlos por su línea de análisis o por qué es lo que el foco que ponían en sus estudios. El primero de estos grupos destaca la potencialidad de estas aplicaciones de citas para hacer posible la expresión y la vivencia de la subjetividad. El segundo de estos grupos relevan tendencias recurrentes en la construcción de perfiles y evidencian tensiones dentro del proceso de autorrepresentación. Están más enfocados en el análisis de los contenidos publicados. Y el tercero de estos grupos analizan las aplicaciones de citas en tanto síntomas de transformaciones socioculturales al nivel de las relaciones sexoafectivas. En este tercer grupo gravita bastante el aporte de Zygmunt Bauman y su concepto de la liquidez y de la modernidad líquida. En el capítulo 3 volcamos todo lo que fue el proceso etnográfico y lo dividimos en tres apartados. El primero de ellos tiene que ver con las indagaciones sobre la historia de vida de los usuarios y reflexionar sobre la autorrepresentación o el uso de perfiles. En el segundo de los apartados se reflexiona sobre la experiencia dentro de la aplicación y las diferentes instancias que hay en el proceso de relacionamiento. Y en el tercer apartado nos enfocamos en los efectos de la asistencia de las aplicaciones de citas sobre la vinculación sexoafectiva. Bueno, el primero de estos apartados, como dije, se enfoca en el relevamiento de historias de vida en torno al uso de Internet. Yo lo que hacía cuando empezaba las entrevistas, antes de ir al núcleo, digamos, antes de ir a cómo es tu experiencia con Tinder, cuándo te lo bajaste por primera vez, etc., intentaba hablar un poco sobre cómo fue tu vida en torno al uso de Internet, desde qué edad usás Internet, cómo fue la apropiación de las personas de los diferentes dispositivos que fueron saliendo, de las diferentes tecnologías que se fueron desarrollando y cómo las fueron apropiando progresivamente a su vida cotidiana. Esto para dar cuenta de la competencia simbólica y práctica que hay entre los usuarios, que da como resultado una apropiación fluida de los distintos dispositivos y aplicaciones que se lanzan al mercado. Bueno, en este apartado también se relevó cómo las aplicaciones de citas, además de brindar una asistencia, incorporarse en la cotidianidad brindando una asistencia, pueden representar una distracción que incluso puede volverse problemática. Dentro de las entrevistas surgió bastante la reflexión sobre el nivel de gestión que hay que tener con el teléfono muchas veces para no estar tanto tiempo usándolo, porque tiene bastantes cualidades que las pueden volverse un poco adictivas. Estos dos fragmentos ilustran este punto de vista de la siguiente manera. José, por su parte, un entrevistado de 26 años, me mencionó, el teléfono te brinda un montón de beneficios como la tecnología en sí, pero después tiene mucho entretenimiento y eso así a veces te juega en contra. Cristian, por su parte,
Me dijo, es como un acto de reflejo de estar en la calle esperando el colectivo, sacás el celular y como quien abre el Instagram, abrís eso, es decir, Tinder, lo ves un toque, es como un reflejo medio involuntario, conscientemente estoy tratando de usarlo menos. Esta conciencia de que tengo que usarlo menos fue muy presente en el discurso de los usuarios. Bueno, otro de los ejes de este apartado fue las reflexiones sobre la construcción de perfiles y sobre cómo esto tiene que ver con el uso de la imagen principalmente, porque la aplicación, así como las redes sociales, presenta una centralidad de la imagen muy notoria. Es decir, lo primero que vemos en la aplicación es una imagen. Lo primero que nos pide subir Tinder para construir un perfil es una imagen. Después hay un montón de información que podemos ir volcando, pero lo principal es una imagen. Entonces, el uso de los contenidos visuales para representarse favorablemente fue algo que estuvo bastante presente dentro del testimonio de los usuarios, y también la reflexividad en torno a que todas las personas están un poco recreando aspectos de su persona para representarse favorablemente y generar impresiones en los demás. Acá hay tres fragmentos que ilustran este punto de vista. Las redes sociales son un recorte de lo que uno quiere mostrar de su vida. Como regla universal, lo que no muestran en las fotos es lo que no les gusta de ellos. He llegado a poner fotos de Eva Perón para evitar cierta gente que rechace ideológicamente mi postura. Esto es muy interesante porque al ser Tinder una aplicación que nos impulsa a comunicarnos con personas con las cuales a priori no tenemos nada en común, el uso de imágenes y optar por quizás no representar el cuerpo de uno, sino cosas que tienen que ver con la personalidad de uno, sirve para ir un poco conduciendo el tipo de vínculos que queremos establecer o las personas con las cuales nos interesa contactarnos. Bueno, estos son ejemplos de cómo se ve un perfil en Tinder y cómo vemos la imagen, cómo ocupa un lugar preponderante. Son imágenes de dominio público, estas las saqué de una nota de Infobae. Bueno, el segundo de los apartados, la experiencia dentro de la aplicación. Acá definimos como prácticas centrales el macheo y el chat dentro de la experiencia dentro de la plataforma, es decir, la selección de perfiles hasta que ocurre una selección recíproca entre dos personas que se seleccionan, se genera un match y se habilita la posibilidad de hablar por mensaje de texto. A partir del análisis de la experiencia, quedaron definidos una serie de pasos que representan avances en el proceso de vinculación y tienen que ver con instancias de filtrado dentro de este proceso que van tamizando la aparente aleatoriedad de las conexiones. Como mencioné anteriormente, Tinder nos impulsa a comunicarnos con gente con las cuales a priori no tenemos nada en común, salvo que residimos en un espacio geográfico determinado. Pero al no tener nada en común, se ponen en práctica una serie de pasos para ir, digamos, filtrando justamente los contactos que vamos estableciendo. Carmen ilustra esto de la siguiente manera. A la cita llegas después de mucho chat, haces varios filtros, para salir de la aplicación haces un filtro, para pasar el WhatsApp haces otro filtro, para salir a tomar algo haces otro filtro. Esta cuestión introduce el siguiente cuadro, que es el cuadro que describe esta experiencia o este proceso de vinculación. Son 5 niveles, en donde el primero es el nivel de selección de perfiles, en donde uno va seleccionando los perfiles que les gustan y esperando que haya una selección recíproca. Si los perfiles que no seleccionamos, bueno, quedan de lado y nunca vamos a poder tener un contacto. Si la selección es recíproca, ocurre un match, entonces se habilita una instancia de diálogo, pero si también podemos, si optamos por no hablarle a la persona con la que hicimos el match y esa persona no nos habla a nosotros, también pueden ir quedando listados de matches en la aplicación como personas con las cuales potencialmente se pudo haber tenido un contacto, pero no está sucediendo. Si la conexión prospera,
si el diálogo fluye, digamos, lo más común es migrar hacia otra aplicación, es decir, pasarse el Instagram o el número para hablar por WhatsApp. Esto tiene que ver con incluir a la persona en un círculo de cercanía, si se quiere, de mayor confianza. Entonces, supone un avance en el proceso de relacionamiento. De todas maneras, hay varios de los entrevistados que me dijeron que algunos de sus contactos que generaron por aplicaciones de citas se volvieron contactos únicamente virtuales, como no sé, contactos de Instagram o en la agenda del teléfono, y solamente intercambiaron conexiones virtuales. Bueno, si la conexión sigue prosperando, puede tener lugar un encuentro cara a cara, un encuentro presencial. Y aquí el vínculo puede seguir su curso de alguna manera, o puede no terminarse de conformar y también quedar como un contacto en redes sociales o mensajería. El tercero del apartado, el tercer apartado de este capítulo, se enfoca en los efectos del uso de aplicaciones de citas en la vinculación sexoafectiva. El primero de estas consideraciones, de estos ejes que destacamos aquí, es la experiencia lúdica que genera el uso de esta aplicación, es decir, se inserta en los momentos de ocio de las personas y además se reviste de ciertas características que tienen que ver con un videojuego, la posibilidad de volver a empezar, la posibilidad de mejorar el perfil, digamos, la recompensa que hay cuando ocurre un match, la posibilidad de instalarlo, desinstalarlo. Estas cuestiones tienen que ver también con que en el mismo dispositivo dentro del cual podemos tener videojuegos, también podemos tener una aplicación que nos asiste para vincularnos sexoafectivamente. El segundo de los efectos es, bueno, el aumento efectivo en la cantidad de personas con las cuales se puede tener una conexión y su consecuente sensación de aleatoriedad. Las personas me asumieron, digamos, me dijeron que efectivamente estas aplicaciones les sirvieron para tener nuevos contactos, les sirvieron para conocer nuevas personas. Y todas estas conexiones se revistieron de esta sensación de aleatoriedad, en tanto a priori no tenían nada que ver con las personas con las cuales se están contactando, no forman parte ni de sus vínculos de amistad, ni de su círculo cercano, ni de su círculo laboral. Simplemente tenían que ver con que residían en un espacio geográfico similar, cercano. El tercero de estos ejes es la promoción y problematización de la propia individualidad a medida que los vínculos se van desarrollando. Esto tiene que ver con que la aplicación da la posibilidad de contactarse con personas desde una posición de recogimiento, desde la individualidad, sin que las personas allegadas intervengan en esa conexión. Es decir, nosotros podemos usar Tinder y vincularnos con alguien, y si no le decimos ni a nuestros amigos ni a nuestros familiares que estamos conociendo a esta persona, nadie se entera. Hasta que, bueno, en algún momento, si avanza la relación, bueno, quizás sí, obviamente, pero en principio no. En principio la conexión se plantea desde una posición de recogimiento, en donde uno individualmente se contacta con otra persona que no conoce, sin nadie alrededor. Bueno, para ir concluyendo, las conclusiones que están en el capítulo 4 tienen que ver con que, en principio, las aplicaciones de citas han entrado en el repertorio de prácticas culturales en torno al relacionamiento sexoafectivo en la contemporaneidad. Es decir, a partir de esta investigación vemos cómo estas aplicaciones forman efectivamente parte de esos hábitos, prácticas, discursos y actitudes que hablaban Rodríguez Shadow en torno a la sexualidad, porque se vuelven parte de un repertorio de prácticas disponibles para vincularse sexoafectivamente, y está muy presente en la vida diaria de las personas.
se insertan en una dinámica social efectiva específica, satisfaciendo necesidades en forma de entretenimiento. Bueno, esto es un poco lo que hablamos anteriormente. Lo destacable de aquí es cómo esta experiencia se vuelve renovable. Hay diferentes vidas, hay otras vidas, digamos. Si perdemos, hay otras vidas para volver a empezar. Además de que forman parte de los ratos de ocio, por lo general, de los usuarios. Facilitan y multiplican vínculos, permiten el contacto directo con otras personas desde una posición de recogimiento. A su vez, expande las posibilidades de establecer conexiones por fuera del círculo de personas allegadas. Facilitan, esta cuestión de que facilitan tiene que ver también con la comparación que se establecía muy frecuentemente entre los entrevistados, por ejemplo, con lo que sería la vida nocturna o salir de noche. Me comparaban mucho, por ejemplo, el uso de una aplicación de citas con salir de noche. Yo si quiero conocer a alguien nuevo, así en plan sexoafectivo, etc., tengo que salir de noche. Y salir de noche es gastar dinero, más energía, tener que salir con alguien, porque salir solo no, es aburrido. Entonces, en comparación con ese contexto, digamos, más tradicional, entre comillas, con los cuales era directamente comparado, estas aplicaciones facilitan el proceso. Y además multiplican vínculos porque proyectan al individuo a salir desde su círculo cotidiano, de su círculo de allegados, y contactarse con personas desconocidas. Plantean un escenario en donde los vínculos nuevos pueden ser originados y sostenidos mediante el uso del smartphone sin la necesidad de compartir momentos en comunidad, un poco lo que mencionaba anteriormente, en donde el contexto de uso es individual desde el planteo de la aplicación, desde el teléfono, digamos. El uso del teléfono es una cuestión individual, por más que uno pueda compartirlo, pero a priori lo que se genera con la aplicación es un uso desde una posición de recogimiento. Y luego, las intenciones de los usuarios para con la aplicación no necesariamente tuvieron que ver con la conformación de una pareja. Aún así se resalta la capacidad para generar y establecer contactos. Esto tiene que ver porque, si bien las personas me mencionaron que nunca tuvieron como motivación para usar la aplicación formar una pareja estable, sí me resaltaron que generaron vínculos digamos, positivos para su vida. Esto tiene que ver con establecer un poco un contrapunto con lo que podría ser el aporte, con lo que es el aporte, o mejor dicho, el desarrollo de Bauman en torno a la modernidad líquida, al amor líquido, a la liquidez, o a cómo estas aplicaciones, estas tecnologías vienen a licuar modos tradicionales de vinculación, de alianza o de matrimonio. Si bien, según las motivaciones de los usuarios, podemos inscribirnos o podemos dialogar, decir que estamos en ese horizonte de sentido, los usuarios asimismo me dijeron que tuvieron contactos o vínculos que fueron muy satisfactorios para su vida y los mantuvieron mucho tiempo. Por ejemplo, una persona de 42 años, un entrevistado de 42 años, me dijo que tiene amistades que comparte al día de hoy que tienen una antigüedad de 20 años de amistad, y en principio se habían contactado con una intención, sí, de vincularse sexoafectivamente a través de aplicaciones de citas, pero luego terminaron siendo amigos por 20 años. Entonces, si yo me pongo a pensar sobre lo que dice Bauman en términos de liquidez, bueno, acá estamos teniendo un vínculo que no es líquido. Si una amistad de 20 años no es líquido, está bien, no tiene que ver con un relacionamiento sexoafectivo, pero bueno, a partir de las perspectivas situadas se puede establecer un contrapunto con este tipo de desarrollos. Bueno, para ir terminando, los interrogantes a futuro que nos surgieron tienen que ver en primer lugar con ir un poco hacia lo que se conoce como back-end de las aplicaciones, es decir, cómo están construidas, cómo están diseñadas, cómo están programadas, cómo interviene el diseño de la plataforma en la generación de conexiones. Al hacer un análisis de este tipo, tenemos una perspectiva del usuario, de lo que sería el front-end de las aplicaciones.
lo que creemos es que si vamos a los programadores a investigar cómo es que se diseñan, qué decisiones toman para actualizar, qué cosas actualizan, qué funciones, eso nos puede dar bastante información sobre el tema y puede nutrir un montón un análisis de este tipo como el que intentamos hacer en este caso. El segundo de los ejes, bueno, tiene más o menos que ver en la misma línea, cómo influye la monetización de la experiencia de vinculación a través de aplicaciones de citas. Todas estas aplicaciones, si bien son gratuitas, en principio todas tienen versiones pagas, todas proponen funciones que son pagas para mejorar la experiencia. Entonces, esta fue una dimensión que yo no incluimos en el proyecto, pero puede ser interesante. ¿Qué tan distinto es la experiencia dentro de la aplicación de un usuario que paga y un usuario que no, por ejemplo? O también ir hacia los desarrolladores y investigar qué variables son intervenidas para ofrecer resultados más satisfactorios. Si tenemos en cuenta que estas aplicaciones están insertas en el repertorio cultural de vinculación sexoafectiva, en esas actitudes, prácticas, hábitos y discursos, bueno, nos están haciendo pagar por ciertas cosas. Y, investigar sobre esto sería bastante interesante. Y tercero de los ejes tiene que ver con establecer análisis quizás más comparativos para preguntarnos sobre si estamos ante una naturalización de lo aleatorio o qué dimensiones de los vínculos sexoafectivos se transforman a partir de la progresiva incorporación de aplicaciones de citas en las sociedades. Es decir, si Internet, el dispositivo, Internet, el smartphone, es uno para todos, pero se resignifica culturalmente, localmente, según las dinámicas en las cuales se insertan, bueno, estudiar diferentes poblaciones, diferentes contextos, diferentes grupos de edad, nos puede ir dando más y más, digamos, degradé para ir visualizando los tipos de transformaciones efectivas que pueden llegar a estar generando estas aplicaciones en la vinculación sexoafectiva. Bueno, sin más, les agradezco mucho por el tiempo y el espacio. Bueno, terminada entonces la presentación oral del tesista, le damos la palabra a las integrantes del jurado. No sé cuál de las dos quiere empezar con las devoluciones. Como quieras, Marcela. No sé. ¿Querés que empiece? Yo me desmuteé para aplaudirlo, aunque sea en la virtualidad para que se sienta más cercano la situación. Bueno, antes que nada, felicitaciones a Santiago, a su director, por el trabajo que hicieron. La verdad que es un muy buen trabajo. Una tesis de grado es un primer ejercicio de investigación, ¿no? En el cual los estudiantes, los futuros graduados, aprenden a construir un problema de investigación, a aplicar un método de producción de datos y hacer un análisis, y creo que eso la tesis de Santiago lo logra con creces. Es una tesis muy clara, bien estructurada, muy bien escrita, lo cual no es frecuente, por lo menos de la facultad donde vengo yo. Utiliza bibliografía pertinente actualizada, plantea preguntas de investigación pertinentes, interesantes, así que los felicito porque han logrado una muy buena tesis. Y en este sentido los comentarios que voy a hacer son en pos de pensar futuros artículos, ¿no? Artículos académicos que podrían salir de esta tesis de licenciatura, y también líneas de investigación que podrían continuarse a partir de este primer trabajo de Santiago, más allá de que él ya planteó algunas posibilidades que le interesarían investigar a futuro. Bueno, creo realmente que es un acierto estudiar las redes sociales de las personas, ¿no? Pero también sin desatender estos condicionantes que imponen las plataformas, que no son menores, a los cuales vos recién te referías como un interés a futuro de explorar por ese lado. Y en ese sentido me parece que podrías enriquecer tu perspectiva teórica, ¿no? Si incorporaras con más profundidad trabajos, por ejemplo, los trabajos de Daniel Miller y su equipo. Los citás, me parece, pero bueno, no es algo que esté demasiado retomado, pero ellos ahí en Why We Post, que es un trabajo enorme, muestran precisamente los usos diversos de las redes en localidades distintas de 8 países muy diferentes, ¿no?
Y ahí se enfocan en analizar cómo la gente ha transformado las redes sociales, ¿no? También desde esta perspectiva más cercana a la tuya, ¿no? Y cómo eso tiene que ver con culturas, con prácticas, con subjetividades previas, lo cual genera que sea muy importante reponer mediaciones, ¿no? Contextos, espacio, tiempo, perfil de los sujetos, ¿no? En términos de clase, de género, de edad, de religión. Pero también las investigaciones de José Van Dijk me parece que son insumos que pueden aportar mucho, ¿no? La cultura de la conectividad, precisamente porque es un enfoque que es muy distinto al de Miller, pone de relieve cómo la plataforma y sus usos evolucionan de manera conjunta, ¿no? Que las plataformas son objetos dinámicos que se van transformando en respuesta a las necesidades de los usuarios y a los objetivos, al mismo tiempo a los objetivos de sus propietarios, ¿no? De quienes finalmente las programas, pero que también se transforman en reacción a las transformaciones que ocurren en el medio de conectivo, en otras plataformas con las cuales interactúan, ¿no? Y compiten. Y de la mano de ese texto, un texto similar de Eva Illouz, que me parece que un texto muy pionero, Intimidades congeladas, ¿no? Donde ahí ella retoma las experiencias de usuarios y de usuarias de páginas de citas, que no son lo mismo que Tinder, obviamente, tienen como otra estructura y otra forma de funcionamiento, pero ella le da como mucha relevancia a los efectos de la plataforma, ¿no? Que implica textualizar el yo, que implica el protagonismo del atractivo sexual, ¿no? A través de la imagen, la inversión del orden tradicional de la interacción romántica, ¿no? Donde, digamos, donde el conocimiento precede a la atracción, ¿no? Primero como te armás todo ese perfil. Bueno, me parece que son todos trabajos que podrían ser enriquecedores, utilizados con mayor profundidad, y que van bien con estos intereses que vos tenés de explorar los impactos de la plataforma, ¿no? Como del ecosistema de medios, ¿no? Y de la estructura de esos medios. En relación al análisis, pienso que la verdad hiciste un trabajo súper exhaustivo, ¿no? Que pudiste dar cuenta de los usos de la tecnología en general y de las apps de citas en particular, y que además arriesgaste una construcción teórica, ¿no? Con estas categorías de randomización de los vínculos y de actitud gamer, que me parece que son súper interesantes y que ayudan a complejizar el análisis del fenómeno, y es una apuesta interesante de una tesis de licenciatura también, ¿no? Arriesgar a la construcción de esos conceptos. Por ahí señalaría que podría sacarle un poco más de jugo al análisis si le dieras relevancia al género, por ejemplo. Yo creo que ahí hay cosas que te cuentan, experiencias que te cuentan tus entrevistadas y entrevistados que son similares, ¿no? Pero que pueden tener motivaciones diferentes. Por ejemplo, me acuerdo el hecho de que te decían que la primera cita en general la concretaban en lugares públicos. Y ahí yo creo que en el caso de las mujeres suele ser una estrategia más, digamos, de protección, ¿no? Además de solamente una estrategia para cubrirse frente a la posibilidad de la decepción, ¿no? La inminente decepción. O también la idea de sentirse anónimos y expandir los vínculos sin presiones ni condicionamientos. Pero por otro lado, Carmen te señalaba, ¿no? Que al principio estaba como apurada por tener pareja y que conoció a alguien en Tinder y le fue mal, ¿no? Digo, como que me parece que son algunas cositas que van apareciendo en estas experiencias narradas y que con una perspectiva de género podrían surgir análisis diferenciados y interesantes, ¿no? Pero bueno, más allá de estas situaciones puntuales, como decías vos, me parece que entrevistando más personas, analizando más perfiles, prestando atención a esta dimensión, podrías encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, para contrastar también los análisis de Illouz, más allá de su trabajo con redes, sus trabajos como muy relevantes en torno al amor, ¿no? Este trabajo de por qué duele el amor, ella ahí sostiene esto, pensando en clave de género, cómo los hombres son más proclives a ver el mercado matrimonial como un mercado sexual, ¿no? Y tienden a permanecer como más tiempo en ese mercado, mientras que las mujeres lo conciben más como un mercado matrimonial y permanecen menos tiempo. Pensando también en lo que te decía Carmen de esa primera experiencia, bueno, estoy buscando pareja, pero bueno, no funcionó, bueno, por ahí tener en cuenta esa dimensión me parece interesante. Y lo mismo a futuro, vos lo traías recién también, ¿no? De este interés en buscar otras experiencias en clave de género, de clase, de generación, como de distintos contextos, ¿no? ¿Cómo serían, no sé, los usos de Tinder entre jóvenes de sectores populares, por ejemplo? Probablemente varíen en relación a la clase media, que es como tu corpus, qué capitales circulan, ¿no? Cómo se construyen los perfiles, cuáles son las motivaciones. Me parece que toda esa variedad permitiría enriquecer un montón. Y lo último que también me interesó mucho fue que vos señalás en las conclusiones como dimensión explorada a futuro la cuestión de la monetización, pero
vinculada a las plataformas, ¿no? Esto de cómo las plataformas te cobran ahí como diferenciales entre los perfiles gratuitos y los perfiles pagos. Y yo pensaba que también sería interesante, ¿no? A mí me interesa explorar las diferencias y continuidades con plataformas como OnlyFans, donde la monetización también es para algunas usuarias o usuarios, ¿no? Entonces ahí, ahí también hay un desborde en esas plataformas del interés puramente sexual, también hay usos bien diferenciados en clave de género, ¿no? En general los fans son varones y las productoras de contenidos a mujeres, ¿no? Entonces ahí hay como una mediación monetaria preestablecida y en muchos casos además el vínculo es puramente virtual y únicamente, o sea, siempre virtual. Entonces me parece que ahí explorar las continuidades y las diferencias con estas distintas aplicaciones donde ocupa un lugar central la sexualidad y lo sexoafectivo, pero que tienen como motivaciones distintas, me parece que desde la programación, que podría ser también algo, no sé, podría dar resultados. Y la última cosa también que quería decir es en torno a otras fuentes que podrían enriquecer como el análisis más allá de la experiencia de los sujetos y de las plataformas, que hay como muchas perfiles de Instagram, páginas que producen relatos sobre el uso de Tinder. ¿Viste? Seguramente las conoces, Tinder Bizarro, o la plataforma, el perfil Mujeres que no fueron tapa, tiene ahora toda una producción de narrativas que se llaman Hermana Soltá la Novela, donde cuestionan, reflexionan críticamente sobre el amor romántico, pero hay toda una parte de esa reflexión que está volcada a pensar el uso de las aplicaciones, ¿no? Desde un montón de usuarias que han tenido experiencias particulares con Tinder y las cuentan y reflexionan, ¿no? Como que me parece que estas fuentes también son interesantes para sumar ahí otros relatos, para ampliar el mundo, digamos, de entrevistados, como, que podrían enriquecer. Bueno, nada, por eso, por lo pronto, y nuevamente felicitarte y felicitarlos por el trabajo que han hecho. Nada. Y por la futura inminente graduación. Muchas gracias. Paso la palabra muchas gracias. a Martela. Bueno, buenos días a todas, a Guille, a Santi. En principio, felicitar, por supuesto, también a Santiago por el trabajo que lograste hacer junto con Guille. A Guille, felicitarlo también por el proceso que hicieron juntos. Yo no puedo no mirar todo esto desde una perspectiva de género, lo quiero decir desde ya, Guille ya lo sabe, sobre todo porque son dos varones pensando en cuestiones sexoafectivas, y ya desde ahí me interesó un montón como poder leer el trabajo. Me voy a ir más, como Estefanía fue como más al contenido, eso me voy a ir más a lo metodológico, como para poder aportar más al trabajo de Santi y de Guille. Primero, nada, me sumo a esto de Estefanía, felicitarte, Santi, porque fue una tesis que me fue muy agradable de leer. Digo, eso es un trabajo que, sobre todo para una tesis de licenciatura, a veces cuesta más, y ahí hicieron junto con Guille un trabajo súper rico en hacer una lectura fluida y muy entendible sobre el problema que estaban trabajando. No obstante, tengo una pregunta, porque no es es solo una cuestión que a mí me interesa. A mí siempre cuando dejan como la parte más rica de la etnografía para lo último, me genera tipo misterio. ¿Viste? Porque voy leyendo como toda la tesis, como voy leyendo la discusión teórica, voy leyendo y no sé de qué estoy, o sea, no puedo acompañar esa experiencia rica que vos hiciste en este campo, porque recién la leo a lo último. Entonces, me genera como esa cosa, ¿viste? De elige tu propia aventura, bueno, pero ¿y de qué? ¿Y quién es Carmen? Y bueno, ¿cómo eso? Entonces, por un lado preguntar, porque esto es una decisión absolutamente metodológica, más allá de los gustos, ¿por qué decidiste dejar la experiencia del campo, que es tan rica, para lo último? Y en ese sentido también me sumo a algo que, perdón, la tos, me sumo a algo que planteaba Estefanía también. Me quedé con muchas ganas de leer esta tesis con una perspectiva de género, con muchas ganas, sobre todo porque el título me dio la expectativa de encontrarme sí un estudio de
plataformas, sí un estudio de Tinder, pero más vinculado a lo que le pasan a las personas con eso, ¿no? Y cómo ese vínculo sexoafectivo de alguna u otra manera se transforma o se pone en diálogo con la plataforma. Y lo que leí más fue un muy buen estudio de las plataformas y del Tinder, y me quedé con muchas ganas de saber más qué le pasa a la gente y cómo ese vínculo sexoafectivo o ese amor romántico que traía Estefanía se tensiona, se discute, se negocia o se resiste a partir de estas modalidades de los encuentros. Me quedé con ganas también por el contexto de si pasó algo diferente en pandemia, porque vos justo empezaste 2019, ¿no? Como 2020. Entonces me preguntaba también, bueno, ¿qué pasó en la pandemia con esto? ¿Cómo se vio de alguna manera interpelado o no? Bueno, como eso. Preguntas, Santi, que yo me hacía mientras la iba leyendo. Y algo que sí me quedé con muchas ganas porque me pareció una categoría súper pertinente e interesante, que es la que vos trajiste de la autoetnografía. Algo vos contaste al principio, ¿no? Bueno, yo lo usaba, me quedé con muchas ganas de saber más qué te pasó a vos con eso. ¿Qué te pasó a vos en esa búsqueda? ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué tensiones tuviste entre el investigador y joven que podría utilizar esta plataforma? Si te cambió en algo la imagen. Viste que uno a veces entra a un lugar como usuario o usuaria y luego vas así como metiéndote y algo te pasa con eso, ¿no? Prejuicios, estereotipos, no sé, todo lo que uno podría poner en juego a la hora de pensar en esos vínculos sexoafectivos en una plataforma como Tinder. Y también, un poco Estefanía lo decía, pero yo lo quiero remarcar porque también me parece que para algún trabajo futuro, si es que seguís queriendo hacer algo de esto, o lo que sea, o artículo, enriquecería un montón, también es pensar si tanto para, en términos de género, si las personas utilizan la herramienta de la misma manera, si sus expectativas son las mismas, si esto que decía un poco Estefanía, los espacios de cuidado, cuando yo leía también, o sea, yo decía, y sí, las mujeres siempre tenemos más miedo, ¿no? Como, entonces los encuentros cuando son cara a cara los organizás con una inteligencia total, que por ahí un varón no. Me preguntaba también, doy por entendido que eran personas heterosexuales, pero me preguntaba también ahí qué pasa con eso, digo, ¿no? Bueno, no sé, cosas que me hubiese gustado a mí como profundizar un poquito más. Y después, en vínculo con todo esto, pero esto ya es más futurología, esto es una cosa que no tiene que ver con la tesis, pero pensaba como a futuro cómo se modifica el uso de la herramienta, o sea, si Tinder es igual que cualquier otra app de citas que vos tengas, y por qué la gente elige Tinder y no, o sea, por qué es Tinder y no otra, ¿viste? Como que ahí desconozco un poquito más. Nada, en términos generales esto, vuelvo a felicitarte, Santiago, Guille, vuelvo a felicitarlos por el trabajo que hicieron. Fue un placer para mí leerlo, y creo que también cuando a alguien se le despiertan muchas preguntas o estas cosas que te estoy transmitiendo, tienen que ver porque lo que fui leyendo estaba bien, entonces me permitía como pensar o cuestionarme como otras cosas, ¿no? Así que bueno, gracias por compartirme y por confiar para que les lea el trabajo. Nada más por el momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ambas por su devolución. Realmente me emociona lo que dijeron. Y bueno, un poco están buenísimos sus aportes realmente. Sobre la cuestión de género, sí, realmente hay mucha tela para cortar, mucha tela para cortar. De hecho, surgían cuestiones dentro de las entrevistas. Pero bueno, yo por ahí, al no tener tantos elementos, tanto recurso por ahí para
para abordar esa dimensión, un poco la dejamos de lado también para no incluir dimensiones de más y no, digamos, no abarcar tanto y no, que no se vuelva por ahí algunas cosas que no se tratan en profundidad, que se mencionan y no se tratan en profundidad. Pero bueno, sin duda podría haber sido, la perspectiva de género podría haber sido una cuestión a llevar a cabo en el trabajo y a futuro seguramente. Con respecto a la organización de la tesis que me mencionabas, Marcela, tuvo que ver más que nada porque, bueno, al ser por ahí un tema desde el cual teóricamente tuve que ir armándolo, por eso tuve que despacharme por ahí con una gran parte teórica antes de entrar en el tema. Fue necesario en términos expositivos, porque si no era como difícil circunscribir bien de qué iba a hablar y de qué estaba hablando y darle sustancia a algo que por ahí puede ser bastante banal, como una aplicación de citas o como el Internet, que en realidad no lo es, pero a priori puede llegar a parecer algo medio banal, o dónde está el interés en esto. Entonces, por eso fue necesario darse con esa, digamos, introducción teórica en la tesis, que sí, yo leyéndola me di cuenta que estaba un poco por ahí tediosa esa primera parte y lo mejor viene al final. Pero bueno, tuvo que ver más que nada con eso, con la necesidad de circunscribir bien teóricamente el problema. Y bueno, no sé, después lo que me habían dicho. Bueno, sí, con respecto a la muestra, no fueron todos heterosexuales, todas las personas heterosexuales. Sí, la mayoría. Tampoco fue una dimensión que se incluyó justamente por esto de tratar de no abarcar dimensiones de más. Y nos enfocamos en trabajar en lo que teníamos para ver si podíamos dar un buen trabajo con lo que teníamos sin irnos un poco por ahí por las ramas o irnos de tema. Bueno, les agradezco muchísimo por su devolución, por haber leído la tesis, realmente. Me emociona muchísimo este momento. Estuve bastante nervioso, estoy bastante nervioso ahora. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Si no hay otros comentarios o intercambios entre el jurado y el tesista, le vamos a dar la palabra al director para que haga el cierre de esta primera parte. Gracias, Josefina. Bueno, gracias, Marcela, Estefanía. La primera cuestión que quisiera decir es que les agradezco las consideraciones, las felicitaciones, pero son para Santiago. Yo soy como medio un director de contrabando, porque yo no soy antropólogo, entonces hay una cuestión que tiene que ver con varios de los puntos, sobre todo con uno que apuntaba recién Maki, sobre la organización de la tesis, y que Santiago la planteó bastante bien. Hubo otras alternativas de tesis cuando conversamos con Santi acerca de qué forma darle, respecto sobre todo de la centralidad de la imagen, que ahí quedó, bueno, muy reducida a un punto, ¿no? Pero era la temática de la construcción de los perfiles, que tenía que ver un poco con también lo que planteaba Estefanía acerca de esa mirada de Iluz, acerca de cómo es cómo se construyen las personas a través de Internet, o cómo Internet se inscribe en la construcción identitaria de las personas, y poner centralidad en eso. Pero la verdad es que una de las dificultades que encontramos
o una de las particularidades más que dificultades de la problemática era que era una problemática que venía abordada desde fuera de la antropología, entonces hubo como que tratar de armarlo como un problema digno de ser abordado desde la perspectiva antropológica, y ahí hubo que como poner fuerzas en esa construcción teórica y disciplinar de la elección del trabajo de Santi. Entonces quizás ahí sí se hizo un poco como tratando de poner justificadamente por qué había que abordar eso y de qué maneras y demás, y la verdad es que Santi se tomó un montón de laburo en eso, y quedó así para el final la etnografía. Después, la verdad es que a mí me resultó una tesis muy sencilla de dirigir. Es cierto que hay una dificultad que tiene que ver con la pandemia, y que eso me parece a mí que seguramente puede ser retomado en el futuro, pero que uno de los límites porque las cuestiones de género aparecieron un montón, sobre todo como lo planteaba Maki, bueno, donde una persona que se encuentra con otra que no conoce, ¿dónde se va a encontrar? ¿No? La cuestión del ámbito público, y también la cuestión de las que yo me enteré conversando con Santiago de esto, que hay aplicaciones de citas que son específicas para conjuntos heterosexuales, otros para homosexuales, que tienen ciertos como perfiles de usuarios, más allá de que efectivamente haya igual usuarios homosexuales de Tinder, pero que esa era una cuestión súper interesante de indagar. También la diferencia en términos de qué es lo que representa el uso de la plataforma y la construcción de sentido que tiene un vínculo generado a través del uso de la plataforma con perspectiva de género, pero ahí también había una limitación que era la cantidad de entrevistas que se habían podido hacer para sostener esa perspectiva. Pero es cierto que había una diferencia, o que emergían diferencias muy interesantes. Después, yo me apunté algunas cosas que la verdad es que me parece súper interesante la lectura muy rica, digo, la lectura que hicieron las dos. Hay un montón de cuestiones que dan, lo de las diferencias entre clase, bueno, imaginarnos sectores populares utilizando Tinder, quizás también Santi planteó, ¿no? Que ahí iba a trabajar sobre sectores medios urbanos, es cierto, ciertamente familiarizados con el uso, bueno, por ejemplo, los trabajos de Sebastián Benítez Lar y de otra gente que problematiza la aproximación hacia los usos de tecnología como los del smartphone desde sectores populares, implica también pensar dinámicas de desigualdad que, bueno, acá se iban de los objetivos, pero que sería muy interesante pensar a futuro qué sentidos tienen este tipo de aplicaciones y de usos tecnológicos para la construcción de vinculación sexoafectiva, para distintos conjuntos sociales, y cómo esa dinámica desigual atravesaría. A mí lo que me resultó más interesante de la tesis de Santiago, que aprendí un montón con eso, es, y que creo que ahí está el aporte de su trabajo, es cómo valiéndose de la perspectiva antropológica, puede discutir con una serie de construcciones de sentido común y no tan de sentido común, también en el ámbito académico, respecto de hacia dónde se dirigen las transformaciones tecnológicas, ¿sí? Y de los sentidos que tienen el uso de esas tecnologías para la construcción de vínculos sexoafectivos, en un lugar que recupera, me parece a mí, la importancia de la individualidad, ¿sí? La importancia de la individualidad, incluso en términos hegemónicos, es decir, en los modos en los que es construida la individualidad, porque una de las cuestiones más interesantes que aparecían en los testimonios es cuánto este tipo de plataformas permiten saltar círculos sociales, ¿sí? Es decir, me puedo yo liberar de las ataduras que tengo para construir un vínculo, dados los círculos en los que yo intervengo, ¿sí? Mis compañeros de trabajo, mis compañeros de hockey, mis amigos, mi familia. Entonces, esa llegada a la aleatoriedad propia de la vida urbana contemporánea, y sobre todo atravesada por usos de redes sociales y demás, era una cuestión en la que me parece a mí que el trabajo de Santiago aporta en relación a discutir cuáles son los sentidos que asume una aplicación como esta, y por qué es importante pensar que es efectivamente
no sé si una solución, pero sí que ofrece respuesta a situaciones, a realidades contemporáneas, y que son respuestas profundamente racionales. ¿Sí? Es decir, no se trata de que se está degradando el vínculo sexoafectivo, sino que se trata de pensar cómo en la actualidad emergen ciertas necesidades de que sea construido de otra manera. Entonces acá me parece a mí que lo que permite también discutir el trabajo de Santiago a futuro es con esta idea de vínculos líquidos, de que ya no se, digamos, el amor romántico ha caído, o que se transforma per se los vínculos humanos en la contemporaneidad a través de las redes sociales. Y me parece que el trabajo de Santiago permite recuperar la mirada de los usuarios en una clave que da lugar a situarlo históricamente y también a discutir una serie de asunciones que se dan respecto del efecto de las nuevas tecnologías en nuestra vida afectiva y cotidiana. Después, la verdad que los aportes que ustedes hacen respecto a bueno, de todo lo que pasó, por ejemplo, en pandemia también con Tinder o los otros discursos que hay sobre Tinder. Hubo un montón de páginas y que son como una suerte de meta-reflexividad sobre este tipo de plataformas. Me parece que son preguntas súper válidas y súper interesantes. De hecho, durante la pandemia, Tinder era como un espacio de resistencia, en cierto sentido, frente a las pautas de distanciamiento social, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo hacías vos para sostener un Tinder, o sea, una construcción de Tinder en un momento en el que te impedían que uno se contactara, tuviera cercanía física con otra persona, que en verdad no es distanciamiento social, es distanciamiento físico? Y una cuestión que quizás se pasó por alto, que a mí me parece muy interesante del trabajo de Santiago, y con esto cierro, porque ya me entusiasmé hablando, es una cuestión que es lo de uno diría gamificación, pero debería ser gamificación de la experiencia, que tiene que ver con cómo hay una dimensión del juego y de lo lúdico en la construcción de los vínculos sexoafectivos que hacen que ese tipo de vínculos sexoafectivos se ancle no solamente sobre el deseo de establecer una vinculación sexoafectiva concretamente, sino también de una forma de asumir la vida de una manera lúdica y una manera que tiene que todo el tiempo tener presente a la realización del propio deseo. ¿Sí? Más allá de que no se realice, porque acá nos vamos a una discusión de otro tipo, más filosófica, si se quiere, pero sí de que esté presente la cuestión del deseo permanentemente y del disfrute. Entonces, ese testimonio de Santiago, que lo había puesto en uno de las filminas, de que había una persona que estaba esperando el colectivo y pasaba perfiles como si estuviera viendo el Facebook o el diario, bueno, tiene que ver también con divertirse con eso. Y hay un uso muy lúdico de este tipo de plataformas, de mirar perfiles con amigas, etcétera, o de jugar con eso. Me parece que eso también tiene que ver con cómo se reconfiguran esos vínculos. Así que la gente que usa Tinder sabe que no va a establecer un vínculo de años a través de Tinder, pero sin embargo adquiere un sentido en la medida en que son vínculos que se inscriben en una realidad contemporánea diferente a la que teníamos hace 30 años, cuando las plataformas o cuando las mediaciones, si se quiere, para lograr este tipo de vínculos sexoafectivos con tecnologías, bueno, eran tecnologías más limitadas, eran o el email o correos directores, etcétera, pero esta cuestión del Internet de Tres, que es otra apuesta que hace Santiago respecto de pensar cómo las nuevas tecnologías se inscriben en nuestra vida cotidiana, me parece que da una respuesta interesante a esto. Así que perdón por la extensión, pero para mí fue un gusto orientar el trabajo de Santiago, y me alegro que haya llegado así a esta instancia. Gracias. Bueno, no sé si Santiago ibas a decir algo. No. No, quería agradecer, bueno, a Guille por su evolución y por todo en realidad. Bueno, con esto terminamos la primera parte de la defensa de tesis. Ahora vamos a dejar de grabar y dejar de transmitir, y le pedimos a Santiago que salga de la reunión y su director le va a avisar cuando esté ya redactado el dictamen. Bueno, salgo entonces. Una vez finalizada la deliberación del jurado y la
redacción del dictamen, le vamos a dar la palabra entonces al director Guillermo Quiña para que haga lectura del mismo. Gracias, Josefina. No voy a ver la pantalla porque voy a abocar a la lectura del dictamen. Bueno, en Buenos Aires, el 26 de junio de 2023, a las 9 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Santiago Baquero. La tesis brinda un aporte valioso para entender el uso de las aplicaciones de citas y los vínculos generados en esas plataformas desde una perspectiva antropológica. Como objetivo general, se propone analizar la forma en que las aplicaciones de citas intervienen en el establecimiento de vínculos sexoafectivos. Este propósito general lo logra describiendo los procesos e instancias que se llevan a cabo a partir del uso de la o las plataformas, contemplando el proceso de matcheo, comunicación virtual y encuentro físico, indagando sobre las prácticas implicadas en la construcción de perfiles y la presentación de las personas en la red, exponiendo e interpretando las reflexiones sobre el uso de Tinder y las relaciones amorosas y o afectivas generadas a través del uso de esa plataforma, presentes en los discursos de usuarios y usuarias, y analizando las cualidades del vínculo sexoafectivo originado a través del uso de aplicaciones de citas, así como los hábitos y prácticas que surgen del uso de estas plataformas. La perspectiva conceptual que aporta el estudio y el enfoque metodológico se encuentran muy bien articulados, la lectura de la pesquisa resulta organizada y fluida, la bibliografía es pertinente y actualizada. El análisis es exhaustivo, pudiendo dar cuenta de los usos de la tecnología en general y de las apps de citas en particular. Asimismo, arriesga una construcción teórica con categorías como randomización de los vínculos y actitud gamer que aportan a la complejización del análisis del fenómeno. Sin perjuicio de remarcar la necesidad de profundizar en el dato antropológico, que si bien se sugiere en toda la tesis, al estar concentrado en el capítulo 3, no logra transversalizar todo el trabajo de escritura. Por último, corresponde destacar que la exposición oral fue muy clara, organizada y precisa, y ha logrado profundizar en el trabajo escrito presentado, ha sido muy clara y ha generado preguntas y aportes para seguir trabajando a futuro. Por ello, el jurado califica la tesis con 9. Felicitaciones, Santiago. ¡Felicitaciones, Santiago! Con esto, Gracias. entonces, Muchas gracias. termina Muchas gracias. la defensa de tesis y este departamento está muy feliz de tener un nuevo graduado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente. Felicitaciones, muchas gracias, Josefina, y gracias, Estefanía y Marcela. No. Felicitaciones al nuevo antropólogo. Muchas gracias. Felicitaciones al nuevo antropólogo, a Guille, a Muchísimas festejar gracias. ahora. Qué bueno, qué bueno. Estoy muy emocionado, realmente se me cruzan muchas cosas por la cabeza. Realmente me costó un montón todo este trabajo. Yo terminé de cursar en el 2017 y bueno, pasaron muchas cosas y nada, estar acá presente y poder lograr esto, realmente no tengo palabras, realmente. Me emociona. Buenísimo. Santi, a festejar bueno. entonces. Totalmente. Muchas gracias. Qué bueno que se completó el proceso. Es muy importante. Sí. Institucionalmente también es muy importante. Sabes que desde el departamento estamos haciendo todo lo posible. Muchas gracias, Josefina. Sí, se nota y se reconoce mucho. Muchas gracias. Nos alegramos mucho. Gracias. Bueno, Gracias, ahora Josefina. se termina la etapa de la defensa y empieza la etapa de los festejos, que tiene también sus formalidades. Y todo su Muy importante. Qué bueno. Es más divertida también. Que lo pasen muy Sí, sí. lindo. Bueno, muchas Bueno, gracias. y Muchas que gracias. disfrutes este momento, Santiago. Gracias, Guille. Y lo Muchas compartas. gracias. Muchas gracias. Bueno, Bueno, yo me despido. buenos Un gusto, días a Muchísimas todos, a gracias. todos. Nos vemos. Felicitaciones. Nos vemos. Chao. Chao. Felicitaciones. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.